Vamos a ver el 24, el 25 y el 26. El capítulo 24 y el 26 son pasajes distintos, pero que son casi similares, porque los dos, ¿cierto?, nos muestran la oportunidad que tuvo David de eliminar a Saúl, ¿cierto? Y el pasaje 25, un pasaje muy especial, que lo vamos a ver al final, así que vamos a ver los dos pasajes iguales al tiro, el 24 y el 26. Entonces, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, recuerdan que Saúl tenía rodeado a David y le llegó un mensajero y le dijo, ¿sabes? Los filisteos, y Dios proveyó escapatoria para David. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Enagadi, acá está Jerusalén, para que tengan referencia, y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos, ¿cierto? El original habla de lo mejor que tenía, de lo más preparado. De todo Israel fue en busca de David y a sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ya. Entonces yo le voy a pedir a la Ingrid que nos va a leer otra versión. ¿Cuál es? La NTV. Y lo que va a leer ella lo van a ver también en la NBI y lo van a ver también en la Biblia de las Américas. Entonces léeme nomás el 3. Ya. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. ¿Ya? Ahí nomás. Entonces cuando aquí la Reina Valera de la 60 habla de que Saúl entró a cubrir sus pies, eso es un decir que habla de que entró a hacer sus necesidades. El cuerpo lo llamó y el hombre respondió, ¿ya? Si ustedes leen, estábamos hablando aquí, si ustedes leen Deuteronomio, cuando está hablando sobre las normas de santidad, dice que cuando tú necesites salir afuera, sal afuera de tu campamento con un palito, haz tus necesidades y con el palito tapas lo que hiciste, para no haya inmundicia. Entonces ahí se habla otra palabra que se usa en el hebreo, modismo, en las traducciones del hebreo para ir al baño. Esta es cubrir los pies, la otra es cuando tenga necesidad de salir afuera. Súper diplomático. Pero en el fondo, como les dije, NBI y las Américas habla de sus necesidades. Estábamos leyendo con Stuart ahí que en inglés habla de que cuando necesitaba evacuar. O relief, relajarse. Esa es la palabra, necesitaba relajarse. Entonces por eso entró Saúl a la cueva. Y esto es bien importante porque nos damos cuenta en la condición que David encontró a Saúl. Lo encontró sentado en el baño. Y vamos a ver en el otro capítulo que a Saúl él lo encuentra durmiendo. Entonces Saúl estaba totalmente indefenso. ¿Ya? Bueno, aquí está que para cubrir sus pies, en la Biblia de la América y en la NBI sale que es para hacer sus necesidades. Por eso entró Saúl. Y dice que cuando llegó al redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en el rincón de la cueva. O sea, entró Saúl, se tiene que haber acomodado por ahí para hacer lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y en el fondo de la cueva, sin saberlo él, estaba David y su gente. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová. Yo no sé qué día y qué le dijo Jehová, pero he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y dice que se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Dice la Biblia de la América que la conciencia le remordía a David por haber hecho este acto. Ahora, ¿por qué? Yo dije aquí la cita. ¿Se acuerdan cuando Samuel se da vuelta y Saúl lo toma y rasga ¿Y qué le dice Samuel? Así como se rasgó este manto, será quitado de ti el reino. Y otro, de acuerdo al corazón de Dios, tomará tu lugar. Algunos dicen que la razón por la cual se turbó David fue porque a él mismo no le gustaría que pasara algo similar a él con él, siendo rey. Pero no parece ser una razón muy comprensible.
Otros recuerdan el pasaje que leímos recién, cuando Saúl rasga el manto de Samuel, que él le dice que así será quitado su reino, hablando de Saúl. Pero vamos a ver que el mismo texto nos da una buena explicación de por qué se turbó David. Y dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Contra quién? Contra el ungido de Jehová. Y él lo va a repetir en los dos pasajes. Que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprendió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Saúl nunca supo. Saúl entró, hizo lo que tenía que hacer y salió. No creo que haya tirado la cadena porque no había cadena. Dejó ahí nomás, ya. Pero miren lo que dice en el otro pasaje con respecto a esto mismo, para que podamos entender cuál es el concepto que le grime cuando habla que es el ungido de Jehová. Dice, en el otro pasaje, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová, escuche, no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija del agua. El concepto, lo que habla ahí David, es que él entiende que independiente que él esté desechado, independiente que él está en pecado, Dios lo había ungido. Y si Dios había ungido a Saúl, Dios tenía un propósito con Saúl. Y no iba a ser él el que terminara con Saúl, sino que el que lo ungió verá cómo termina los días Saúl. Y en eso habla de un gran respeto que tiene David para con Dios y un respeto secundario para el ungido. Y esto, hermanos, tiene una gran lección para nosotros. No siempre está en nuestras manos, hermanos. Hay que dejar que el Señor obre. Y David entendió que aunque él estuviera mal Saúl, aunque si él matara a Saúl, él sería rey inmediatamente. Se solucionarían muchas cosas. Dejaríamos de perder tiempo. Él dejaría de arrancar. Puro beneficio. Pero Dios nunca, él le dijo que lo matara. No era la voluntad de Dios. Y si Dios comenzó una obra en Saúl, él la va a terminar. Es que eso se lo dijo el otro hombre. Aprovecha David. Lo vamos a ver más adelante. ¿Me entiendes? Y de hecho, si tú te das cuenta de lo que leímos delante, dice que David con estas palabras aplacó a sus hombres, porque se le iban encima. Piensan que Saúl estaba totalmente indefenso, totalmente desconcentrado. Estaba concentrado en una sola cosa. Sí, estaba en eso. Y vamos a ver la reacción de Saúl. Y te vas a dar cuenta que es otro Saúl. Por eso cuando nosotros vemos esa fluctuación que tenía Saúl, claramente ese hombre espiritualmente no estaba bien. Y cada vez que hablaba con David, parece que su alma se reconfortaba. Miren, sigamos. También David se levantó después, estamos volviendo a la cueva, ¿cierto? Cuando Saúl salió. Se levantó y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mira, ahí está Saúl, ¿ves? Y le muestra el pedacito que le cortó. Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y hizo reverencia. David siempre tenía el concepto de que era el ungido de Jehová, pese a todo lo que le hizo. Muchas veces nosotros no somos así. Mi señor, David inclinó su rostro a tierra y hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira a David, procura tu mal? Vimos la clase pasada. Nosotros tenemos dos formas de caminar. O escuchamos la voz de Dios o escuchamos la voz de los hombres. Cuando veamos 2 de Samuel, el hermano Stuart nos va a enseñar qué pasó con el hijo de Salomón. Que por vez de escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de sus amigos jóvenes. Y eso provocó la división. Dice,
He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición con mis manos, en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. ¿Se dan cuenta que refuerza el concepto? Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. David aquí está diciendo de que si él hubiera levantado su mano contra Saúl, hubiera sido pecado de David del mismo. Él no quiso pecar contra Jehová. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Miren la actitud de Saúl. Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo. Es verdad, pero ¿se dan cuenta lo fluctuante y cambiante de Saúl? Claramente él era atormentado por un espíritu, ¿cierto? Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. ¿Te das cuenta? Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, proclama una gran verdad, Saúl, tal vez sin darse cuenta. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después que mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. ¿Ya? Una vez más repetimos, ¿se acuerdan que cuando alguien subía al reino, exterminaba toda la descendencia del rey saliente, ¿cierto? Era muy importante mantener la descendencia y le pide eso Saúl. ¿Y qué pasa después? Se fue Saúl a su casa y David, ¿a dónde se fue? ¿Pero no estaban reconciliados? Dice que David volvió a escapar. Sabe que es el ungido de Jehová, pero tonto no soy, porque esto ya ha pasado 1000 veces. ¿Ya? Vamos al pasaje del 26 y nos vamos a dar cuenta que hay varias similitudes. Vinieron los sifeos, que eran los habitantes de Sif, que era el desierto que estaba acá. Antes estábamos por acá, ahora estamos en Sif. Y estos de Sif fueron a hablar con Saúl y le dijeron, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de nuevo de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y esto nos demuestra que a Saúl no se le pasó. Por alguna razón, cuando Saúl estaba con David y escuchaba su voz, su espíritu era tranquilizado y veía con cordura, pero inmediatamente después él volvía a caer en esta influencia, probablemente de este espíritu que fue enviado para molestarlo. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto y entendió, y la palabra dice que entendió de alguna manera, que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner. Ahí en el pasaje van a ver que Abner era primo de él, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando alrededor de él. En la otra ocasión, Saúl fue a David a la cueva. En esta ocasión fue David el que fue y encontró a Saúl. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia,
hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y Abisai dijo, yo descenderé. Eteo eran los descendientes de los hititas, que era una tribu que vivía mucho tiempo ahí en esa zona. Y lo resalto porque en 2 de Samuel vamos a encontrar un eteo famoso, que David lo dejó en el frente de batalla para que muriera. Usías era eteo. ¿Ya? Esos son spoilers para la clase. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra en su cabecera, y también vamos a ver que tenía un jarro de agua, porque se le secaba la boca en la noche, entonces tenía su jarro de agua. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces, ahí está durmiendo Saúl, ahí está David, y el otro compadre al tiro agarró papa y dijo, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. O sea, de una. Vamos a ver más adelante que de una manera similar va a morir Saúl. Y David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Se dan cuenta del mismo concepto? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y volvemos a repetir lo que vimos. Independiente de que Saúl ande en pecado, independiente de que él haya sido desechado, si Dios lo ungió, Dios le dará fin a Saúl. No seré yo, dice David. Pero toma ahora su lanza, que está en su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Él toma unas pruebas y se aleja. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un sueño profundo enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte, y a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que me gritas? ¿Que gritas al rey? Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David, Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hoy como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor al rey. Esto que has hecho no está bien, vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no eres tú, no es tu voz, hijo mío David? ¿Se dan cuenta que cada vez que Saúl hablaba mal contra David, cuando estaba con su guardia, no hablaba de David? Hablaba de el hijo de Isaí. Pero de alguna manera, cuando escuchaba la voz de David, hablaba de su hijo David. Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, pues, que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de sus siervos. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Si el hecho que tú me persigas es de parte de Jehová, ok, lo acepto. Mas, si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Pero si tú me persigues porque hombres te han incitado, sean malditos porque yo tengo que andar escapando y me tengo que andar refugiando, incluso en pueblos paganos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga,
así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, ¿qué dice? He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómelas, porque yo no voy a bajar a dejártelas, ¿cierto? Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y a ese acto David le llama que es un acto de justicia. Vamos a ver más adelante. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. ¿Se dan cuenta? Estos como peleas de pareja, se ponían en la buena y después, pero cada cual seguía su camino, porque no había confianza. Eran como momentos de luz que tenía Saúl cuando estaba frente a David. Y reconocía su pecado y sin darse cuenta incluso emitía palabras que podríamos decir proféticas sobre lo que iba a ser el reinado de David. Y él sin darse cuenta. Si usted va al libro de Isaías, por ejemplo, y ve cuando Dios habla de Ciro, habla de mi hijo Ciro y de mi príncipe. ¿Por qué? Porque lo usó el Señor para que el pueblo de Israel pudiera volver a Jerusalén y reconstruir la ciudad y el templo. Porque Dios usa también al inconverso. Y eso lo vimos también en otras clases. Entonces, como vemos, aquí hay dos pasajes que son muy similares. Salvo de que Saúl va a David en la cueva y en este pasaje es David el que encuentra el campamento. Pero en ninguno de los dos eventos David quiso tomar armas, sino que respetó la vida del ungido de Jehová. Ahora, vamos al capítulo 25 y vamos a conocer a Abigail. Este es un pasaje que es como una bisagra entre estos dos pasajes y nos habla de algo muy interesante que yo creo que tenemos que aprender y que yo sé que para muchos de los que están aquí va a ser muy atingente. Porque muchas veces pasamos injusticias. Y el Señor ve las injusticias que sufrimos. Y es Él el que arregla el tema, no nosotros. Aunque nos den ganas de arreglarlo nosotros. En el capítulo 25, versículo 1, parte con un tema muy importante y es que muere Samuel. ¿Ya? Por eso cuando hablamos en la primera clase, muchos dicen que hasta este capítulo, hasta el 24, es relato de Samuel. Ya hacia adelante ya es más relato de Gad y de Natán. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán y en Maón, aquí está el desierto de Zip donde siempre estaba, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, que quedaba al norte de Maón, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Ahora, estaba esquilando 3,000 ovejas. Entonces era todo un evento y en general, si ustedes leen los textos, cuando se venía el tiempo de la esquilada era una fiesta. Eran días en que se esquilaba y se celebraba y era fiesta. Comida, como un matrimonio del sur, así. Yo no sé si todavía los matrimonios del sur son así, pero antes eran, ustedes saben, igual que los velorios. El muerto pasaba a segundo y tercer plano. Entonces era una festividad y el hombre era rico, entonces había buen mastique, ¿cierto? De seguro también guarinaque, entonces
Y dice que aquel varón se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Nabal significa insensato, necio. Y Abigail significa mi padre es el gozo. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. ¿Por qué del linaje de Caleb? Y eso es lo que estábamos hablando antes. Porque la raíz hebrea de la palabra Caleb es la misma raíz hebrea de la palabra perro. Entonces el escritor está diciendo que este es descendiente de Caleb, para no decir que es un perro. O sea, el gallo era malas pulgas. ¿Ya? Una palabra que salió la semana pasada, atorrante, que causó tanto impacto. Que en mis tiempos era bastante usada. ¿Ya? Pero era un mal agestado este hombre. Y por lo que dice el pasaje, su mujer era bastante adecuada. Nada que ver con él. Leyendo esto ya sabemos que ella no lo debe haber pasado muy bien con él. Y dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no los hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que nos des de lo que tuvieres en mano de tus siervos y a tu hijo David. Recordemos que David está huyendo, recordemos que allí está en exilio, y así como lo ha hecho antes con el sacerdote, va y le pide de buena manera una ayuda. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? O sea que sabía quién era David. ¿Cierto? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Ya? ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se dieron vuelta por su camino y vinieron y le dijeron a David todas estas palabras. Cortés no fue, ¿cierto? Agradable no fue. Y raspen, que les vaya bonito. Entonces David dijo a sus hombres, ¿qué les dijo? Ciña cada uno su espada. Y vamos conociendo a David. David era mecha corta. ¿Eh? Picaba con pan. Con poquito, él saltaba. Y aquí ordena a toda su gente a tomar su espada. Porque no le agradó la respuesta de este hombre, que no fue muy agradable tampoco, pero él fue a encarar a este hombre. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje, 200 con los pertrechos, ¿ya? Es como el bagaje, se parece mucho a baggage, a la palabra en inglés de equipaje, ¿ya? Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros, me figuro, fíjese señora que vinieron, ¿no? He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. No me salió ahí, pero es menospreciado, desdeñados. Esa es la palabra que se ocupa en la Biblia de la América. ¿Ya? Yo lo había dejado escrito aquí, pero grabé antes el pendrive que te pasa a ti. Se volvió. Ya, no importa. Pero si ustedes buscan en la Biblia de la América, habla aquí desdeñado, que quiere decir los menospreció. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijo David? Y corroboran ellos. Muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en cuanto al tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo.
ahí me equivoqué yo algo, pero muros fueron para nosotros del día y de noche, muros, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Recordemos que este hombre estaba aquí en Carmel, pero se habían estado con la gente de David aquí en Maón. Acuérdense que los animales los lleva para otros lados para comer, ¿cierto? Y después los trae, ¿ya? Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, ¿ya? Era todo un personaje, el caballero. Entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 100 ovejas guisadas, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Nos dice ahí que pensó, ¿cómo lo hago? Inmediatamente reaccionó. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Miren la intención de David. Y vamos a ver más adelante, y cuando lo vea también Stuart, que David era mechita corta, era violento. Y eso va a tener repercusiones, incluso en la construcción del templo después. Pero eso... Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, se humilló y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¿Ah? Sí. Pero sigamos. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en sus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca como príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, mire, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿No es Dios hablando? O sea, la galla estaba clarísima de parte de Dios. Pero es interesante que aparte, porque esto lo podríamos pasar un rato viendo esto, pero aparte ella de reconocer la situación de David, estar clara dónde Jehová iba a llevar a David, le tira también un mensaje que es de parte de Dios.
Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Vamos a volver a esto, sigamos. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel. David acusó, recibo, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. De repente uno dice, ¿por qué habla que David era del corazón de Jehová? ¿Cuándo era tan arrebatado David? Vamos a ver más adelante que lo era, pero tenía esto. Era un hombre sensible a la voz de Dios. Incluso cuando ya había pecado, lo vamos a ver más adelante, y los profetas hablaban con él era sensible a la voz de Dios. Lea los salmos. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dije, sube en paz a tu casa y mira que te he oído tu voz y te he tenido respeto. Y la Biblia de las Américas dice, y he concedido tu petición. Sigamos. Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en la casa, tenía banquete en su casa como banquete de rey, o sea, era bueno. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, arriba de la pelota, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal dice que se le había pasado los efectos del vino, ¿ya? Le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. No solamente Dios vio la afrenta de David, sino que evitó que David pecara. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Dios le proveyó 600 hombres a David. ¿Se acuerdan? Le proveyó un sacerdote, ¿cierto? Dios le proveyó una mujer de buen entendimiento. Pero ustedes me dirán, pero él ya estaba casado. Vamos a ver eso. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. O sea, dijo, sí. ¿Cierto? Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Sigamos. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Gamil. Rebobinemos. ¿Se acuerdan que Mical era la señora de David? Bueno, aquí nos dice que ya no era. Que Saúl le había quitado a Mical y se la había dado a otra persona. Y lo otro es, bueno, vamos viéndolo aquí. Dice el pasaje de la Biblia de América que ya había tomado a Ahinoam de Jerusalén. O sea, al momento en el que él toma a Abigail, él ya tenía a Ahinoam como mujer. David, lo dice la Biblia de la América y lo dice la NBI. Ahora, Ahinoam, dice Samuel 14:50, que era el nombre de la mujer de Saúl. Y en 2 de Samuel, otro spoiler, Natán, cuando va a hablar con David, y cuando Natán
le cuenta la historia y descubre el pecado de David, ¿se acuerdan? Ese eres tú, le dice a David. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Esa le va a tocar él, un buen pasaje. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre todo Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di de la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pero lo que tenemos que ver aquí es que David, todo indica que ya había tomado por mujer a la mujer de Saúl. Y ahora tiene a su mujer que es Abigail. A mí se me confunden los nombres, así que si me equivoco, por favor, digan. Entonces, ¿qué vamos? ¿Sí? ¿Cuál? No, Mical era la hija de Saúl, que lo ayudó a arrancarse. Y cuando Saúl... Eso en 2 Samuel. No me acuerdo quién fue. Yo no me acuerdo. ¿Ah? ¿Fue Mical? Ya, lo van a ver con él. Con él, pregúntale. Es la papa tener al... Todo le tira el pasapalabra. Todo indica que David tenía por mujer a la mujer de Saúl. Y vemos aquí que en el 25 que Saúl le había dado la Mical a otro hombre, muy probablemente Saúl dando por hecho que mataría a David y que Mical estaba del lado de David, lo alejó de él. ¿Ya? Ahora, un paréntesis, vamos a andar justo. Según la institución divina, el matrimonio consistía entre un hombre, no consistía, en un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, ¿cierto? Y Cristo lo confirma también en Mateo 19. Ahora, la Biblia en ningún lado condena directamente la poligamia en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Así como la Escritura en ningún lado condena la esclavitud. Ojo. Siempre habla y establece la relación, ¿cierto? Correcta como hijos de Dios entre esclavo y señor. Pero nunca en ninguna parte habla mal de la esclavitud. La Biblia no condena directamente la poligamia en el Antiguo Testamento, pero sí describe abiertamente los efectos malignos de esta práctica. Lean estos pasajes, van a ir en el material en cuanto a Jacob, los problemas que tuvo con sus hijos de sus distintas mujeres, David, lo mismo, y la guinda de la corona, que es Salomón. Lean este pasaje de Primera de Reyes. ¿Sí? Por lo tanto, las Escrituras enfatizan los malos resultados de esta práctica. Ahora, tenemos que ver que cuando Dios coloca a Adán y Eva en el paraíso, les dice, reproduzcanse, denle. Pero eran ellos dos. Y después todos los jóvenes que habían en la tierra eran hijos de ellos. Entonces, obviamente hubo reproducción entre familias. Y obviamente la mano y la providencia de Dios permitía que esto sucediera sin que hubiera defectos genéticos que trajeran enfermedades. Pero llegamos a un momento en que de nuevo partimos de cero. ¿Cuándo fue? El diluvio. ¿Y quién quedó? Noé, la señora Noé, los niñitos Noé y sus señoras, ¿cierto? Y partimos de nuevo. Entonces tenemos que entender de que venía muy enraizado dentro de la cultura el tener más de una mujer. Ya después vemos de la ley, se regula el hecho del relacionarse con familiares. ¿Ya? Y si nosotros vemos a estas alturas, si se acuerdan el capítulo 1, cuando hablamos del Cana, el papá de Samuel, tenía más de una mujer. Y en ese tiempo ya eso era signo de liquidez. Porque era caro tener dos mujeres. Lo que tú mencionas y leíste ahí dice que no tendrá ¿cuántos? Muchas, ¿ya? Claro, por eso digo, en ninguna parte de la Escritura habla en contra de la poligamia. Y culturalmente tenemos que entender de que esta poligamia se va apagando durante el tiempo. Indudablemente el exceso que cometió Salomón, y no solamente el exceso, no estoy diciendo que haya sido malo, sino que él
fue tras las religiones de estas mujeres. Y ese fue el mayor pecado, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. Y lo otro que leyó ella, el pasaje que leímos al principio, en el cual el rey para Jehová no es aquel que salía a pelear las batallas, porque Jehová pelea las batallas. La función del rey era hacer cumplir la voluntad de Dios. Y por eso tenía que cada rey escribir de su mano la ley y una copia, para que se le metiera aquí y no se le saliera. Pero quería dejar esto en claro porque muchas veces preguntan, ¿por qué Dios permite que haya tantas mujeres? Es una razón por esto, ¿ya? Pero originalmente era un hombre por una mujer. Y no era un hombre para un hombre. Era un hombre y una mujer. Por si acaso. Ahora, veamos un par de puntos interesantes, creo que vamos a alcanzar. Muchas veces, hermanos, vamos a vivir injusticias y vamos a sufrir injusticias. De todo tipo. Voy por mi pista y el gallo se me mete en la pista. Y me tengo que parar en los frenos si no choco. Ninguno de nosotros le dice Dios te bendiga, ¿no? No. Sino que fluyen ideas en nuestra cabeza. Eso es una debilidad mía, yo lo confieso. Pero muchas veces, hermanos, nos responden con injusticias de distinto tipo. En el trabajo, en la amistad, la familia, para qué hablar. Y le pasó a David. Aunque se levante injusticia con nosotros, no somos nosotros mismos los que debemos hacer justicia. Es Dios quien ve, juzga y actúa según su designio. El versículo 31 aquí dice, guárdese mi Señor, le dice Abigail a David. No caiga en pecado respondiendo a una injusticia. Deuteronomio 32 que dice, mía es la venganza y la retribución. Todas las injusticias que tú sufres, el Señor la ve. Y a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Y este pasaje de Lucas es bien cachilupi, porque dice que Dios manda a sus discípulos a una aldea en Samaria. Ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se llevan mucho. Y esta aldea rechazaron a los discípulos. Entonces volvieron los discípulos y le dijeron, muy suelto de cuerpo, le dijeron al Señor. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Le han dado gana a usted de pedirle al Señor? Entonces, volviéndose él, lo reprendió. ¿Y qué les dijo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque los hijos del Señor no reaccionan así, porque de Él es la venganza. No lo tengo ahí, pero quiero leerles un salmo que a mí me ha acompañado toda mi vida. Y yo, tal vez a más de uno de ustedes, se lo he recomendado leer. Creo que sí. No, se cuenta el milagro, no se cuenta el santo. Y ustedes me van a decir qué número es, ¿ya? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. El 37, gana premio. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. No dejes de hacer el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el de día. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Lo escribió David. Cuando alguien tenga una injusticia con usted, cuéntela al Señor. Cuéntela al Señor.
No espere que el Señor lo mate, como en este caso. Pero cuéntele al Señor, descanse en Él y confíe en Él. Y el Señor a su tiempo, verá lo que Él resuelve. Así que no está en nosotros, hermanos, el andar buscando venganza, porque no somos de ese espíritu, como le dijo el Señor a sus discípulos. Y otra cosa, en los dos pasajes que vimos que David tuvo ahí a Saúl. En el primer pasaje estaba sentado en el trono, ¿cierto? Estaba en el baño. Como vimos, porque entró a la cueva ahí, dice que entró al baño a cubrir sus pies. Para los que no estaban, es un decir para decir de sus necesidades. Y en la otra le estaba durmiendo, indefenso, desconcentrado. Y como vimos ahí, David tuvo la oportunidad de acabar con todos sus problemas. Si David hubiera matado a Saúl en cualquiera de las dos oportunidades que pudo hacerlo, sus problemas de inmediato se habrían solucionado. ¿Cierto? Eso es lo que hacía Vito Corleone en El Padrino, ¿cierto? Cuando ya era mucho y se acababa el problema. Hubiera dejado de huir y hubiera subido el reino de inmediato. Espectacular. Pero no era la voluntad de Dios. Ni Dios se lo había ordenado. Y cualquier cosa que escapa de la voluntad de Dios, la Biblia lo llama pecado. El pecado es no dar en el blanco. Y el blanco es la voluntad de Dios. Cuando tú no apuntas a la voluntad de Dios, eso se llama pecado. La tentación y el pecado están siempre al acecho, esperando que uno atraviese la puerta y caiga en el pecado. Y mire, yo aquí les traigo la versión de la de la Biblia de la América. ¿Se acuerdan que Caín se enojó porque su sacrificio no fue acepto? Y se le acercó el Señor y le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Por qué anda ahí taimado, Caín? Se le cayó la cara, dice. El caracho. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Está hablando directamente en relación al sacrificio presentado. Otro día hablamos de eso. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te... Nosotros sabemos que el ser tentado no es pecado. Pero si nosotros cedemos a la tentación, eso es pecado. Y la tentación está ahí y el pecado te codicia. Quieres que tú caigas, que pases el umbral. En Santiago habla más o menos algo parecido y ahí lo dejamos. Por si acaso en el mes de febrero, vamos a estar viendo el libro de Santiago. ¿Ya? Dice que sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. ¿Se acuerdan? De José, que fue a dar a la casa de Potifar y que la señora de Potifar encontró el cachado a José. En la anterior, dice, pero tú debes dominarlo. Eso significa que podemos dominarlo, que el Señor nos da la capacidad para dominarlo. Vamos a hablar de eso. No. Acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada. Era buena persona José. No se preocupa de nada de la casa y ha puesto en mi mano todo lo que él posee. No hay nada más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti. Pues tú eres su mujer, igual que David, tú eres el ungido de Jehová, contigo no. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y dice que en otra oportunidad ella no aguantó más y lo agarró. ¿Y qué hizo él? Huyó. Había sido vendido por su hermano. Estaba en tierra ajena. Estaba en Egipto. Nadie lo cachaba, pero él no iba a pecar contra Dios, porque él sabía que Dios estaba mirando y él tenía temor de Jehová. Entonces,
Este debe ser el sentir de todo creyente, no querer pecar contra Dios. Y define la lucha diaria del creyente. Agradar a Dios con toda mi vida, cada día, Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero en esta lucha no estamos solos. El Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos. ¿Se acuerdan lo que era el Paracletos? Era ese abogado que le hablaba al oído y le decía qué hacer y qué decir. Está con nosotros, y aquí están las citas de Juan. Hermanos, si hay una lucha que nosotros que tenemos como hijos del Señor todos los días, es el vencer al pecado, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que a usted lo hace sentir podrido cuando usted quiere hacer algo, que no es la voluntad de Dios. Y cuando usted lo hace, es el Espíritu Santo el que lo hace a usted sentirse podrido, porque lo hizo y usted va a los pies del Señor buscando perdón. Ahora, si usted no tiene esta lucha, yo le recomiendo llegar a su casa, encerrarse en su pieza y conversar con el Señor seriamente. Porque esto es la base de nuestro día a día. El querer agradar a Dios, el responder a Dios con amor, dando el amor que Él nos mostró a nosotros en la cruz del Calvario, dando a su Hijo unigénito. Si esto no es conflicto para ti, yo te recomiendo que reflexiones delante del Señor. Porque el pecado no puede ser indiferente a nuestras vidas. Esta es nuestra lucha de todos los días. De lo que yo hablo, de lo que yo miro, de lo que yo escucho, de lo que yo participo, de lo que desobedezco, de lo que debiendo hacer no hago. Esta es nuestra lucha diaria. Más allá del domingo en la iglesia, más allá de ofrendar, es esto. El agradar a Dios con mi vida. Y dice el libro de Isaías que será llamado camino de santidad. Y dice que en este camino, por muy torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Porque allá no habrá allí león ni fiera, subirá por él. Nadie nos quitará de este camino. Entre paréntesis, el Señor a nosotros nos dio vida eterna. No nos dio vida por un rato, hermano. Así que usted no va a salir de este camino, así que el Señor lo puso aquí. No va a perder lo que el Señor le dio. No va a ser usted el que perdió lo que le dio el Señor. Ojo. Ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Qué te quiero decir? David vivió una experiencia 2 veces. No olvidemos, miremos esto de arriba. Dios tiene un trato con David. David está siendo preparado para lo que viene. Y estuvo estas 2 ocasiones para poder solucionar su problema fuera de la voluntad de Dios. Y él dijo, yo no voy a pecar contra Jehová. Hermano, yo espero que día a día, primero yo y ustedes, digamos, no, yo no voy a pecar contra Jehová. Y hermano, es nuestra bolsón que llevamos todos los días. No es el trabajo, no es la persona que venga. Esto es lo más importante, el tratar de agradar a Dios con mi vida. Aquí somos todos bonitos. Aquí parecemos todos hijos del Señor preciosos. Pero el Señor nos ve en cualquier momento. Estaba ahí con José. Estaba con David en la cueva. Y no quisieron pecar. Yo les llamo, hermanos, a sentir el conflicto de querer agradar a Dios en santidad. Y te digo sinceramente, si tú no sientes ese conflicto, reconsidera tu situación delante del Señor. Porque somos ahora hijos de luz y no tenemos ninguna comunión con las tinieblas. Amén. Estamos en la hora, vamos a orar. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre. Gracias por tu palabra. Señor, que me habla a mí primero. Y Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestro pecado. Señor, y yo sé, yo soy súper limitado, Señor, pero yo te pido que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones. Siga hablando a cada vida, Señor, para que tu propósito se cumpla, Señor, en relación a este pasaje. Bendice a cada uno de los que está acá. Tú conoces el corazón de cada uno. Tú sabes cuál es la condición de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que podamos hoy día salir de aquí en paz contigo, a cuentas contigo, Señor.
queriendo agradarte y servirte solo a ti. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.